días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Zacarías. Tenemos nuestro penúltimo sermón en el libro de Zacarías. Como he dicho antes, no ha sido una serie exhaustiva, sino como los pensamientos principales en el libro. Zacarías capítulo 10, versículos 1 y 2. Zacarías capítulo 10, versículos 1 y 2. Leemos y oramos. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como un caballo de honor en la guerra. Amén. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones porque te necesitamos. Porque a menos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, Señor, solo tú puedes traspasar el corazón y traer esperanza, Señor. Ese poder reside solo en ti. Por eso invocamos tu poder. No en mi nombre, no en nombre de Nación de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi sermón para hoy, Jehová visitará su rebaño, parte 1. Jehová visitará su rebaño, parte 1. Es cierto que siempre existe la necesidad de tener un pastor. Todos estamos buscando esa seguridad y esa protección. En ocasiones se busca en distintos lugares, pero se busca. Las personas a veces se quedan en un lugar solo por necesidad de dirección. Encuentran una secta, un grupo, una reunión, buscando esa protección y esa dirección. Y en ese orden de ideas, la figura de un pastor es una figura poderosa. Es una figura poderosa. Puede hacer las veces de padre en las Escrituras. A veces hace de guerrero en las Escrituras. Un pastor es también un cuidador, alguien que cuida a otros. Es un vigilante también, porque está pendiente de otros. Un pastor en las Escrituras es también un rey y es también un proveedor. Cuando la gente habla de los pastores, en nuestra ciudad no siempre se dicen cosas bonitas. Usted a veces escucha una combinación de palabras semejante a esta. Pastor corrupto, por ejemplo. Y se mencionan siempre como dos palabras opuestas. Es decir, como todo lo que un pastor no debería ser, ¿cierto? Pastor corrupto. Es decir, lo que se espera que un pastor sea es todo menos corrupto. A veces se mencionan las palabras, este pastor es un avaro. También como en contraposición, porque no se espera que un pastor sea un hombre avaricioso o pastor aprovechado.
El que debía cuidar como pastor se aprovecha de otras personas y saca ventaja de su oficio. Es cierto que ese vacío está y que hay necesidad de un pastor. Y ese vacío está, y nosotros los que servimos en este oficio lo sabemos. Es difícil llenar esa medida. Se requiere compasión por un lado y se requiere valentía por otro. Y si se tiene un pastor demasiado compasivo, a veces se le tiene por blandengue, se le acusa de ausencia de valentía. Si se tiene uno demasiado valiente, a veces se le acusa de demasiado recio, que le falta compasión. Pero esa necesidad sigue latente. Es difícil encontrar ese balance, un pastor que pueda tener compasión, valentía, en proporciones perfectas. Y para remate tenemos en las Escrituras ejemplos de pastores como David, que mataban osos y leones, que para proteger a su rebaño mataban osos y leones. Tenemos en las Escrituras el ejemplo de Moisés como pastor, una paciencia y compasión sin igual. Se nos dice de Moisés que no había hombre más manso que él en la tierra. Me imagino que en la tierra de aquellos días, ¿verdad? Moisés era capaz de subir a enfrentarse con Dios solo para evitar el juicio de Dios sobre ese pueblo o sobre ese rebaño del que él estaba encargado. Esa figura de pastor llega a ser importante en el desarrollo de las Escrituras, de manera que las Escrituras a veces concluyen la siguiente frase: un pueblo sin pastor es un pueblo que vaga. Un pueblo sin pastor es un pueblo que vaga. Y pastor, para aclarar en nuestro texto, no se refiere a los pastores de iglesia como hoy en nuestro texto lo incluye a los líderes espirituales, pero los pastores que Dios había entregado a Israel eran sus reyes, eran sus profetas, eran sus sacerdotes, pero también sus jefes. Eran todas estas personas que Él puso en autoridad para que cuidaran de su pueblo. Él los había puesto en autoridad sobre ellos para que cuidaran de su pueblo. El equivalente a eso a nuestros días serían no solo los pastores de iglesias, sino los líderes, serían los presidentes, los alcaldes, etc. En aquellos días el sistema funcionaba bajo una teocracia y se esperaba que estos líderes en diferentes esferas fueran reyes, profetas o sacerdotes o jefes de los pueblos, cuidaran del rebaño. Ellos debían entender que no estaban puestos en ese oficio para engordarse ellos mismos, sino para cuidar el rebaño de Dios. En nuestro pasaje, en el contexto de nuestro pasaje, hemos entrado en la segunda parte del libro de Zacarías, que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 14. Sobre estos dos oráculos grandes que están en la segunda sección, no tenemos una fecha exacta. Es probable que se hayan dado en la vejez de Zacarías. En los capítulos 1 al 8, nosotros tenemos detalles ocasionales sobre los eventos futuros, pero muchos detalles sobre el estado inmediato de Israel, sobre cómo Dios se estaba volviendo a ellos inmediatamente. Pero en el 9:14 lo que tenemos son casi exclusivamente profecías de eventos escatológicos. Dios está mirando hacia el futuro, está mirando la prueba, el desastre que se avecina y ve a su pueblo como ovejas que no tienen pastor. Él dice específicamente, el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen un pastor. En esta segunda sección de Zacarías, las palabras en aquel día se mencionan 18 veces. Y lo que tenemos en esta segunda sección es una combinación de juicios y bendiciones, que será lo que veremos en nuestro sermón hoy. En estos eventos futuros hay una gran necesidad que será suplida a través de un rey mesiánico. Este rey mesiánico será un pastor, pero este pastor traerá juicios
y bendiciones. En el contexto general del libro de Zacarías, como hemos visto hasta hoy, nuestro primer sermón, vimos el espíritu del libro, ¿verdad? Dios le dice a su pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y lo que estuvimos haciendo durante estos 7, 8 sermones fue viendo cómo Dios se vuelve a su pueblo. Él se vuelve a su pueblo como una muralla para protegerlos. Él se vuelve a su pueblo como un sacerdote con el poder, como el Dios que tiene el poder de limpiar el pecado frente a las acusaciones de Satanás. Él se vuelve a su pueblo también diciéndoles que Él será como un ejército para ellos. No será con espada, no será con ejército, sino con el poder de mi Espíritu Santo. En el libro de Zacarías, Dios es un Dios singular que es capaz de intervenir en el presente de su pueblo, pero que es capaz de cuidar a su pueblo en el futuro y hacer provisión para eventos que todavía ni siquiera han llegado. El carácter de este pastor que se revela en la segunda parte del libro de Zacarías es singular. Es un pastor que hace provisión para el hoy, pero que también hace provisión para el mañana. El pueblo vaga, dice Dios, como ovejas y sufren porque no tienen un pastor. Dios quiere redimir a su pueblo y sacarlo de esa sequía, de esa hambruna y de ese extravío en que sus líderes los han conducido. Los líderes que Dios había entregado, reyes y profetas, tenían funciones específicas. El espíritu de su llamado era un llamado compasivo, era un llamado representativo. Ellos no eran rey por sí mismos, representaban a otro en la vocación de ese pacto. Y si nosotros leemos las instrucciones rápidamente de Deuteronomio 17 para ver las instrucciones sobre los reyes y Deuteronomio 18 para ver las instrucciones sobre los profetas, podemos confirmar esto. Deuteronomio capítulo 17, rápidamente, versículos 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las otras naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, escuche, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo, y lo leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El llamado del rey para pastorear el rebaño de Dios era un llamado representativo. Este hombre ha sido designado por otro en ese oficio, un oficio en el que no puede servirse a sí mismo. Es un llamado basado en la compasión de Dios por su pueblo. Él debe administrar justicia. La manera en que debe juzgar ni siquiera son sus propias leyes. Él tiene que meditar en la palabra de Dios. Todo juicio que ejerce debe hacerlo en un espíritu del temor de Dios. Es un llamado que requiere humildad, pero también valentía. Los otros pastores que Dios entregó a su pueblo eran los profetas. Ahí en el capítulo 18 seguido, usted puede ver parte de las instrucciones. Verso 15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y él le da las razones por las que él levantó profeta. Dice, él será un mediador que hablará mis palabras, puesto que ustedes no quisieron oírme cuando yo hablé desde el monte y sintieron terror. Y en ese orden de ideas, cuando Dios, en esta visión, Zacarías, pues, visiona al pueblo de Dios en el futuro, ve un pueblo
que vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Es decir, los reyes, los profetas, los sacerdotes, los líderes que debían cumplir estas funciones pastorales de cuidado, las habían abandonado y se estaban sirviendo a sí mismos. La negligencia de estos reyes en cumplir su oficio como Dios los había llamado, la negligencia de estos profetas de hablar solo las palabras de Dios había traído desvarío, había traído sufrimiento, había traído congoja sobre el pueblo de Dios, y Dios ve en esta visión, dice, ellos vagan. La expresión vagar es bastante ilustrativa para nosotros. Alguien que vaga es alguien que no sabe a dónde va. Alguien que vaga es alguien que no tiene un destino, y así Dios ve a su pueblo. Y no solo vaga, dice, ellos sufren porque no tienen pastor, es decir, los que debían, el pastor hace la provisión para esas ovejas, las lleva a pastar a esos alimentos, pero como se están sirviendo a sí mismos, ni siquiera pueden ni dirigir ni alimentar al rebaño que Dios les había entregado. Y en esta visión se nos dice las razones por las que el pueblo de Dios estaba así. En el versículo 2 dice: los terafines han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo por ende. Un pueblo que recibe dirección sobrenatural a través de sus oráculos, a través de las palabras de Dios. Imagínense, el consuelo del pueblo de Dios depende de las palabras de Dios. Y los que estaban supuestos a decir estas palabras no las estaban hablando. Estaban hablando oráculos vanos, estaban adivinando mentiras, tenían visiones que eran mentiras, sueños vanos. Por supuesto, si alguien cuyo consuelo depende de las palabras de Dios, y los que se suponía que debían hablar las palabras de Dios están hablando mentiras, por ende, el consuelo en el que ese pueblo estaba anclado era incierto. No era un consuelo real. Porque los adivinos, los profetas empezaron a servir a los intereses políticos de los reyes. Ya no estaban como hombres delante de Dios para hablar la verdad que el pueblo necesitaba, sino para satisfacer a veces el ego de los reyes. Nosotros vemos esto claro en el libro de Jeremías, cuando los profetas que están al servicio del rey dicen que lo que viene es una victoria, y aparece Jeremías con un yugo puesto y dice: no viene una victoria, lo que viene es un juicio. Y por supuesto encarcelaron a Jeremías y lo pusieron en una cisterna. Pero los profetas que debían traer la dirección estaban hablando solo mentiras. Ahora, las mentiras y las ilusiones producen consuelos pasajeros. Solo la verdad de Dios, solo la veracidad de la palabra de Dios produce un consuelo real. Y cuando el pueblo de Dios no recibe eso en esta visión, Dios dice: este pueblo vaga. Este pueblo sufre porque la directriz que recibe de sus profetas es solo mentira. Son adivinaciones, son ilusiones, inflaciones mentales, pero no es la palabra que Dios estaba enviando. Sueños vanos, espiritualizaciones vanas, pero no había verdad. En el capítulo 11, versículo 5, no solo se describe la mala práctica del oficio, sino las intenciones personales de estos hombres. En el 11:5 se dice: los cuales matan a sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, vamos a leer desde el 4, dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Aquí son llamadas las ovejas de la matanza. ¿Por qué son llamadas así? Dice: estas ovejas a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Dios llama, ve a su pueblo aquí, lo llama las ovejas de la matanza.
porque los que debían cuidar a las ovejas solo querían servirse de ellas. En esta visión, él describe el espíritu de estos hombres. Estos hombres matan las ovejas. ¿Y sabes cómo las matan? En un sistema religioso que después de matarla dice: bendito sea Jehová porque me he enriquecido. O sea, mientras las matan, celebran alabanzas en sus cultos y dicen: bendito sea Jehová porque me he enriquecido. Y en esta visión se describe a hombres como hombres que no tienen piedad. Dice: ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por supuesto, la frase es casi que inverosímil. Ni sus pastores tienen piedad. No se espera que los lobos tengan piedad de las ovejas. Ni se espera que los que nunca han trabajado en el oficio de pastor sepan lo que vale una oveja. Pero cuando ni los pastores tienen piedad en el texto, es cuando Dios ve a su pueblo y dice: este pueblo vaga y sufre porque son como ovejas que no tienen pastor. Dios no será indiferente a esto. En el pasaje, la respuesta de Dios no se hará esperar. Y en el versículo 3, Él nos dice lo que Él hará. Él traerá juicio, pero también visitará a su rebaño. Versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. La ira de Dios se encenderá contra ellos. Es decir, los que maltratan el rebaño de Dios con su altivez no se saldrán con la suya, según el pasaje. En esta visión se nos describe que Dios no puede ser indiferente al maltrato de su pueblo. Estos hombres altivos caerán como dice Proverbios 16:18, ¿verdad? Este es un pasaje que ilustra el corazón de estos hombres en el texto. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios alimenta el saber. Estos hombres que van con su soberbia serán descritos en nuestro pasaje como hombres que aullarán delante del juicio de Dios. Hay dos imágenes bastante punzantes en este pasaje. Al final del capítulo 10, en el capítulo 11, hay dos imágenes bien poderosas. Dice: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego de tus cedros. En palabras simples, aquí se describe a árboles gigantes siendo encendidos o cortados y cayendo. Es decir, los árboles magníficos, dice, porque los árboles magníficos son derribados. Aúllan encinas de Basán porque el bosque espeso es derribado. La altura de estos hombres poderosos que debían cuidar al rebaño de Dios y lo estaban matando, Dios anticipa que su altura será cortada y que serán derribados. Y la imagen singular que me llama la atención está en el versículo 3, dice: voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Hermanos, los pastores no aúllan. ¿Quiénes son los que aúllan? Los lobos, ¿verdad? Los lobos aúllan. Sin embargo, la imagen es diciente. La persecución de Jehová los hará aullar. Los que hicieron aullar a las ovejas de Dios, ¿verdad? Los que maltrataron a las ovejas de Dios en la visión serán ahora los que saldrán aullando por el juicio de Dios. Hay otra imagen aquí, consecuente con esto, dice: estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Aquí los cachorros de los leones rugen de hambre, rugen acobardados e intimidados por el estruendo de Dios. Dios responde en esta visión que Él visitará a su pueblo, pero lo primero que va a hacer es traer un juicio sobre estos pastores malvados.
Ezequiel 34, 1 al 10. Podemos leer ese pasaje para complementar la idea. Ezequiel 34, del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más para sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hermanos, lo que Ezequiel profetiza en su visión describe a detalle lo que esboza Zacarías en esta visión. La tragedia del pueblo de Dios bajo la tiranía de hombres sin compasión. Probablemente nuestros gobernantes ignoran que son siervos de Dios, ¿verdad? Nuestros alcaldes lo ignoran, nuestros presidentes lo ignoran, aunque juran a la Constitución en el día en que se instalan. Pero lo que nosotros vemos alrededor nuestro es una cosa que a veces quita la esperanza. Reciente, un proyecto en un pueblo en el sur de Bolívar. Un proyecto para poner, creo que más de 40 aires acondicionados en un colegio, en un corregimiento donde no hay luz. Es una grosería, ¿cierto? ¿Verdad? Pero es un contrato a ejecutar para llenar los bolsillos de alguien más. Pero no importa, eso no importa porque estos hombres salen en la prensa como grandes altruistas de la sociedad. Hermanos míos, ese es el pan diario de nosotros. Nuestra ciudad es una ciudad caótica no por ausencia de presupuestos. El saqueo de sus gobernantes sobre el rebaño de Dios es una cosa que cuando uno se entera de las cosas que hacen, que suceden, que pasan, es abismal. Nuestros líderes no sirven a los intereses de la viuda, del huérfano o de los pobres. Sirven a los intereses de los hombres poderosos sin compasión. Y destruyen al pueblo al que Dios los ha puesto a veces por gobernantes, por pastores, por líderes. Esto también es cierto de la decadencia de los líderes espirituales. Ellos se compiten por quién maneja el mejor carro, quién tiene el templo más grande, quién tiene la cuenta más llena. Y el tamaño de su prosperidad ha llegado a ser la evidencia de su cercanía con Dios. De manera que todos nosotros, los que servimos en un lugar como este, no calificaríamos para estar en el estándar de esas revelaciones que ellos manejan. Sin embargo, Dios mira lo que está pasando y dice: mi respuesta será juicio sobre los que se comen a mi pueblo. Pero Dios no solo traerá juicio.
Cuando un verdadero pastor visita al rebaño, como es Dios, Él calma el hambre de ellos. Cuando un verdadero pastor visita al rebaño de Dios, visite al rebaño de Dios, Él calmará el hambre de ellos. Él luchará con ellos para darles la victoria. Él les enseñará cuál es su silbido para llamarlos y reunirlos. Dios dice que visitará a su pueblo para fortalecerlo. Y estas imágenes aparecen a lo largo del pasaje. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, pedidla a Jehová, porque estos adivinos con sus mentiras no los han llevado a la tierra de la provisión. Y dice, pídanle mejor a Jehová la lluvia, y Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, como en el Salmo 81 esta mañana, ¿lo recuerdan? Yo los visité con un trueno cuando clamaron a mí. Dios se ofrece aquí en este capítulo como aquel que es un verdadero pastor, que tiene compasión por su rebaño para calmar el hambre. Pero también se ofrece en el versículo 3, dice, Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular y de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes en la batalla, como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Él también será quien fortalezca a sus ovejas, dice versículo 6, porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová, su Dios, los oiré. Él dice que como pastor visitará a su rebaño, y los visitará para calmar el hambre y traer la lluvia, ¿verdad? Para luchar con ellos, para llamarlos y para fortalecerlos. Y la manera como Dios visitará a su rebaño en nuestro pasaje será trayendo a este futuro rey de Sión que se nos describe al final del capítulo 9. El carácter de este rey es todo lo que los otros reyes no fueron. Y es necesario que así sea, mis hermanos. Nosotros tenemos discusiones cuando viene la presidencia, ¿verdad? Algunos de un lado, otros de otro, con la esperanza de que uno de estos hombres traerá un cambio, y de repente el hombre que se instala empieza a fallar y los cambios que nosotros anticipábamos no suceden. Hasta que venga otro de la otra oposición en quien tengamos la esperanza y nuevas discusiones, y ese supuesto Mesías también no falle, hasta que venga otro de otro espectro político. Es necesario que así sea, porque lo que se requiere de un rey que gobierna a su pueblo es un carácter singular, como el rey que Dios proveerá en esta visión en el capítulo 9. Él les dice en el versículo 1, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Él es humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Este es el rey a través del cual Dios pastoreará a su pueblo. Se nos dice más cosas sobre su carácter en el versículo 16. Dice, lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Dios no solo traerá juicio, sino que visitará a su rebaño con un rey que tiene un carácter pastoral. Él es lo suficientemente valiente para matar a los adversarios del pueblo de Dios, pero también es lo suficientemente compasivo para no soportar ver sufrir a su pueblo. ¿Quién no quiere ser gobernado por un hombre así? Cuánta es su bondad
y al mismo tiempo cuánta es su hermosura. La medida de un pastor es llenada por este rey. Este rey es el Señor Jesucristo anticipado en esta visión. Y el Señor Jesucristo, cuando llegó y caminó entre nosotros, pronunció las mismas palabras que están pronunciadas en esta visión de Zacarías. Él también vio a su pueblo como ovejas que no tenían pastor. Y esas palabras aparecen en dos contextos diferentes que vale la pena mirar. En Mateo capítulo 9, versículo 36, por ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros a veces imaginamos un Jesús que, como tiene poderes ilimitados, solo desata sus poderes por ser omnipotente. Es decir, hay una enfermedad, sana una enfermedad. Hay un vino que multiplicar, multiplica un vino. O sea, alguien que tiene poderes ilimitados puede hacer cualquier cosa que desee hacer, ¿verdad? Pero esa no es la imagen de Jesús en los evangelios. Según las Escrituras, ese poder sobrenatural obra a través de la compasión de Jesús. Él se compadece de las personas. Es decir, cuando Él ve a alguien que está enfermo, le duele su enfermedad. Y por eso obra su poder para sanar esa enfermedad. Jesús como pastor, mis hermanos, es todo lo que estos hombres no eran. Jesús como pastor ve al enfermo y dice, Él iba sanando toda enfermedad y toda dolencia y veía las multitudes y tuvo compasión de ellas, y la razón era esta: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él se mueve en compasión hacia las personas que lo necesitan. Y a través de esa compasión es que Él hace sus milagros. Él no hace sus milagros como los milagreros de hoy en día, ¿no? Para exhibir su poder solamente. Él hace estos milagros porque ama a las personas. Cuando usted va a la urgencia del hospital universitario, por ejemplo, o a la urgencia de una clínica, cuando uno está ahí y ve tanta gente más pobre que uno, ¿verdad? Y ve la sangre, el costado abierto, el loquito que entra así con su barba que lo dejan entrar, ese no es el lugar donde tú quieres estar. Te da cierta rasquiña estar ahí y desearías tener poder económico para acceder a otra clase de salud que te privara de semejante circunstancia. Puede que eso solo me pase a mí, ustedes están más elevados en carácter, tal vez. Pero cuando Jesús está ahí, Él no huye de los pobres. No le da rasquiña que un loquito sucio se siente al lado de Él. Él no huye de la sangre, porque Él es un pastor de verdad. Él es un pastor de verdad. Jesús es la persona más compasiva que existe. Yo puede que no entienda tu caso. Puede que no soporte la información de tu caso. Puede que sea demasiado duro para mí llevarlo. Pero nunca habrá un caso más grande que no pueda ser depositado en el altar del corazón de Jesús. Nunca. Nunca habrá un caso demasiado vergonzoso. Puede que sea demasiado vergonzoso para nuestras iglesias, demasiado sucio para admitirlo, pero nunca demasiado
para ser presentado delante del pastor compasivo. Y este pastor compasivo es tu esperanza. Porque los hombres que hacemos parte de la mies que ha sido enviada a ayudarle en esta tarea, somos todos finitos. La compasión de los hombres que te lideran en esta congregación es siempre limitada. A veces nuestro trabajo consiste en hacer lo que tenemos que hacer, aunque nuestras emociones no nos acompañen en el deber. Es decir, es posible visitar a los enfermos en el hospital esta semana, de los hermanos que estuvieron hospitalizados, mientras por dentro tú querías quedarte en tu casa. Tú desearías que no se hubieran enfermado para no tener que ir a visitarlos. Con Jesús nunca pasa eso. Si Jesús va y te visita al hospital, te lo juro que te visita porque quería estar allí contigo, compadeciéndose sinceramente de tu quebranto. Los hombres que ayudamos a Jesús en esta tarea, somos todos limitados y finitos. Hermanito, pero Jesús, el pastor verdadero, Él es tu verdadera esperanza. Él es tu salud. Jesús, el pastor verdadero, es la esperanza de esta congregación. Este pasaje aparece, la misma expresión aparece en otro contexto, similar, pero no exactamente igual. Marcos capítulo 6, verso 34. Marcos capítulo 6, verso 34. Y salió Jesús. Voy a leerlo completo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid, vámonos aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Para comer, dice el pasaje. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá y a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Yo podría haber racionalizado lo mismo. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Es a través de su compasión que fluye el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Esto es un pastor único. Este pastor es un pastor único. Él está preocupado si las personas han comido o no. No solo si asistieron al curso, si se sentaron a escuchar la clase. Hermanos, despídelos para que se vayan para su casa, porque es tarde, ¿verdad? No. Su compasión no era solo enseñarles el mensaje del reino.
Él estaba preocupado si habían comido o no. Este pastor es el verdadero. Ese es el verdadero. Si tú tienes una necesidad, habla con él. Si tú tienes hambre, habla con él. Jesús, no hemos comido en casa hoy, Señor Jesús. ¿Podrías enviar tu provisión? Si en verdad tú quieres oídos que se compadezcan de ti, habla con Jesús. Habla con Jesús. Jesús, no puedo con esto. Jesús, estoy enfermo. Jesús, sáname. No, que yo no creo en los milagros, te dice el hermano X. Poco me importa. Jesús sigue haciendo milagros. Yo voy a tocar sus puertas a ver si un día su compasión me visita, ¿verdad? Jesús, Él vio las ovejas y tuvo compasión de ellas. Este es el verdadero pastor. Hermano, tú nunca estás solo. Así nadie de la congregación te haya ido a ver. Tú no estás solo. Usted cierra sus ojos e invoca la compasión de este pastor. Nosotros haremos el mejor de nuestros esfuerzos finitos, pero nunca será suficiente. Pero Él no descansa. Él sabe lo que tú necesitas. Este pastor no solo enseña, no solo provee. Este pastor perdona a pecadores y camina con ellos. Tu caso quizás no tiene esperanza en mi tribunal. En el tribunal de nuestro presbiterio quizás tu caso no tiene esperanza. Pero en el tribunal de Jesús hay esperanza siempre. Mientras una persona esté respirando, tiene esperanza en el tribunal de este pastor. Su compasión es sin límites. Solo Él es digno de las palabras del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a verdes y delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con óleo, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa moraré por largos días. Este es tu pastor, mi hermano. Aférrate a Él. Órale a Él. Toca las puertas. Tú estás en sus manos. Gracias te damos por tus palabras, Señor. Porque solo el buen pastor, Señor, da su vida por sus ovejas. Gracias porque somos todos ovejas dependientes de ti, Señor. Hermanos, la manera como Dios responde a esta necesidad es descabellada. Hay unas palabras en el capítulo 11 sobre lo que Dios está próximo a hacer. Pero si usted quiere saber lo que esas palabras dicen, tendrá que anotarse para el próximo sermón.